Amado Padre, estoy delante de ti, pero también delante de tu pueblo, delante de la iglesia, delante de tus hijos, con una gran bendición, pero al mismo tiempo con una gran responsabilidad. Y la responsabilidad es entregar tu palabra con fidelidad. Ayúdame. Sin tu ayuda no caminaré, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el amor que protege fue el tema que iniciamos la semana pasada. Y en primer lugar estuvimos hablando acerca de una relación justa con el prójimo. Ese fue el título de la primera sección del capítulo, del 1 al 9, es una relación justa. Y estuvimos hablando, mis amados, acerca de cuando usted y yo tengamos la oportunidad de estar en algún ministerio público y poder pues ser testigo de alguien, tenemos que ser justos. Ese fue la indicación divina en el pueblo de Israel, que ellos tenían que hablar verdad, tenían que hablar sinceridad y que no tenían que venderse, porque el soborno enceguece, el soborno no hace que veas con claridad la justicia y te tuerzas. Y no importa que la persona sea pobre, si cometió delito, él debe pagar. Todo este pasaje que estuvimos viendo la semana pasada nos hablaba acerca del amor que protege, porque también tenías que ayudar a tu enemigo. Tenías que ayudar a tu enemigo, mostrar amor hacia tu enemigo. Y si tu enemigo también, su asno, su animal, se perdió o también pudo haber caído bajo la carga, era tu deber mostrar amor. De tal manera como Dios mostró su amor con el pueblo, así también los seres humanos, el pueblo de Dios, debe mostrar amor y proteger no solamente la vida de su semejante, sino también sus bienes. Y eso estuvimos hablando la semana pasada. Y hoy vamos a hablar de la segunda sección, versículo 10 al 19. Y esta sección se titula Una relación justa con las instrucciones divinas. Hermanos, ahora Dios sigue dando instrucciones, pero la relación del pueblo de Dios, tu relación, debe, amados hermanos, tener una relación justa con las instrucciones, no pasar por alto las enseñanzas del Señor. Amados, y es ahí entonces que vamos a ver en este momento las primeras cosas. Y las cosas que vamos a ver, usted dirá, pero parece ser que no tiene gran importancia. Pero sin embargo, amados hermanos, nos damos cuenta que Dios tiene cuidado de la creación. Dios tiene cuidado del campo, que la tierra en el cual vivimos, amados, son tan importantes. Y es ahí entonces el primer lugar o el primer inciso, relación con el campo. ¿Cuál debía de ser y cuál debe ser la relación de nosotros también hoy en día con el campo? Y podemos ver, mis amados, que en esa relación, puedes ir a tu Biblia, tienes tu Biblia abierta, tiene también su amigo o su visita al lado y le dificulta abrir la Biblia, puede ayudarle por favor a abrir Éxodo capítulo 23, versículos 10. ¿Estás conmigo en el versículo 10 y 11? Dice, ¿qué dice? 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre. Amén. Hasta ahí, hasta ahí. Entonces, amados, ese pasaje nos está enseñando a que tenemos que cuidar, tenemos que ver, tenemos que velar por la creación, por la tierra en que Dios nos ha puesto. Y eso le dijo Dios al pueblo de Israel, que tenía que velar por el campo. En la pantalla aparece un pasaje bíblico, mis amados, que está en Levíticos, no lo busquen porque va a aparecer allí, y está en la Nueva Versión Internacional.
Levíticos 25:1 y dice, y 2. ¿Qué dice? Lea conmigo. Que le dijera a los israelitas: cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar, wow, ¿cómo termina diciendo? En honor al Señor. ¿Se dan cuenta? El hecho de que los israelitas pudieran tener un cuidado para con el campo, para con la tierra, era también una forma de honrar al Señor. Porque ¿de quién es la creación? De Dios. La creación es de Dios. La tierra en la cual tú y yo vivimos es del Señor. Y somos responsables, somos mayordomos. Querramos o no querramos, somos mayordomos. Y Dios le dice que tenían que apegarse a las instrucciones divinas. Por tanto, tenían que dejar descansar el campo. Debían de trabajar 6 años consecutivos. Y el 7º año se conoce como año sabático, año de descanso. Y era un favor a la tierra. Nadie tenía que podar, nadie tenía que trabajar el campo, mucho menos cosechar los frutos que ese año podía dar los árboles o las plantas de cosecha. Hay otro pasaje, mis amados. Bueno, lo que quiero enseñar en esta primera parte, o lo que Dios nos está enseñando, mis amados, es que solamente somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Él es el dueño, mis amados. Él es el dueño de todo. Dios es dueño de todas las cosas, y en este caso Dios es dueño de su creación, amados. Él determina con lo que es de Él. Él toma decisiones con lo que es de Él, amados. Y nosotros solamente tenemos que aplicarnos. Tenemos que ajustarnos a las instrucciones. Y el texto dice que con eso damos honor al Señor. Por otro lado, amados hermanos, vamos a ver qué dice Levíticos ahora 25:3. También creo está en la pantalla. Si está, puede leer conmigo. ¿Y qué dice? Pero llegado el 7º año, otra vez, o sea, está de acuerdo el mismo autor, que es Moisés, tanto en Éxodo como en Levíticos, porque es la misma instrucción para el pueblo. Tenía que dejar descansar la tierra. O sea, no solamente usted y yo necesitamos descanso, ¿sí o no? ¿Se enferma el cuerpo cuando no se da descanso? Sí. Anoche yo tenía temperatura y no sé por qué, porque el malestar no creí que era tanto, posiblemente por el estrés, los compromisos, ¿no? Pero el cuerpo se cansa, la tierra también, el campo también. Necesita, mis amados, descanso. Dios es dueño, repito, hermanos, de toda su creación, y Él determina con lo que nosotros tenemos que hacer con la creación. Y somos responsables, somos administradores. Y yo te pregunto, ¿somos buenos administradores o malos administradores con la creación? No me contestes, pero analízate. ¿Tú y yo somos buenos o malos administradores? ¿Sabes por qué, mis amados? Tú conoces, mis amados, cómo está hoy en día. Ha habido mucha sobreexplotación en todas las formas. No hemos tenido cuidado, mis amados. ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Acaso no se está dando el calentamiento global?
¿De dónde ha venido el famoso niño y luego la niña? ¿No? ¿Se da cuenta de todos estos? ¿Usted se ha puesto a analizar cuánto lleva poder degradarse un pañal desechable? ¿Usted qué piensa? ¿Alguien da 10 años? ¿100 años? 400 años. ¿Alguien ha podido ver cuánto se puede degradar un vaso de unicel, un plato? ¿Cuánto contamina una pila de un reloj o de unas baterías para una lámpara? ¿Cuánto contamina una pila de un celular? Tenemos que tener cuidado, porque contamina los mantos acuíferos como usted no se imagina. Pero, hermanos, el ser humano no ha tenido cuidado, y Dios fue claro con el pueblo que tuviese cuidado con la creación. Así que somos responsables de una sana mayordomía. ¿Sabe qué dice la Biblia, mis amados? Escuche lo que voy a leer para ustedes. Anótalo si está anotando. Romanos 8:21. ¿Usted sabe que esta creación gime, sí o no? ¿Usted qué dice? ¿El mundo gime, la creación, la tierra gime o no está gimiendo? ¿Sabe qué dice Pablo en su capítulo 8 de Romanos, versículo 21 y 22? Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Cuando yo me di cuenta y me topé con este texto hace muchos años, me pegó fuerte. La creación gime y está con dolores de parto hasta ahora. Está deseando ser liberada. Y empezó por una mala administración. No hemos sido fieles a las instrucciones divinas. Pero pregunto, ¿usted sabe que un día será liberada? ¿Sabe qué dice la Biblia también, mis amados? Y lo encontramos en varias partes, pero voy a mencionar solamente una porción. Un día, mis amados, tendremos cielo nuevo y tierra nueva. ¿Sí o no? Un día tendremos cielo nuevo y tierra nueva. Dice Apocalipsis, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Un día, esta creación que usted y yo en el cual participamos, si no tenemos cuidado, somos malos administradores, un día será tierra nueva y cielo nuevo. Pregunto, ¿será otra tierra o será otro cielo o será el mismo? Hermanos amados, la misma tierra, el mismo cielo, pero renovado. Porque hoy gime. Y entonces, mis amados, Dios en su amor protege a su creación también. Porque al proteger la creación, usted y yo estamos siendo protegidos. Bien, amados, en segundo lugar, vamos a ver también otra verdad acerca de este tema, una relación justa con las instrucciones divinas. Y vamos al mismo versículo 11 ahora y vamos a ver una relación con el prójimo. Sí, el segundo inciso B, una relación con el prójimo. Estás en el capítulo 23, versículo 11 conmigo. La segunda parte dice, para que coman, ¿quiénes? ¿Quiénes? Los pobres del pueblo, y de lo que quedaren comerán las bestias del campo, y así harás con tu viña y con tu olivar, y 6 días trabajarás, y al 7º día reposarás, para que descanse tu buey y su asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Aquí está hablando de una relación justa, una relación de amor con el prójimo. Y específicamente, mis amados, está hablando de los pobres. Específicamente estaba hablando de los esclavos. Estaba hablando de los siervos.
Estaba hablando de los extranjeros, de la gente, mis amados, que no ha tenido la posibilidad de salir adelante, que se les han cerrado las puertas. Y entonces, mis amados, dice el pasaje que en ese momento el pueblo, al dejar reposar la tierra, descansar, los pobres iban a mitigar sus hambres, el hambre. Los pobres, los necesitados, los extranjeros iban a poder mitigar su hambre. Sí lo hacían, pero tenían que sacar la jornada laboral. Sí lo hacían, pero tenían que cumplir con sus deberes con el amo. Pero este año iban a comer sin tanto esfuerzo. Este año también ellos iban a descansar y solamente iban a ir a cortar, a levantar la cosecha. Dios, ¿qué está haciendo? Protegiendo al desvalido. ¿Qué está haciendo Dios? Ocupándose y preocupándose por el que menos tiene. Dios ha sido un Dios, hermanos, que cuida de su pueblo. Quiero que veamos también Levíticos 25, 5 y 6. Está en la pantalla y dice: no segarás, ¿qué dice? Haya brotado a sí mismo, ni vendimiarás las uvas de las viñas, ni no cultivadas. La tierra gozará de un año completo de reposo. ¿Qué dice el 6? Sino también tu siervo y tu sierva y el jornalero y el residente transitorio entre ustedes. ¿Se da cuenta? Dios está ocupado y preocupado que el pueblo, los seres humanos, tengamos una relación justa también, una relación de amor que ayude a cuidar y a proteger. Amados, Dios, su bondad es para todos, sin excepción de personas. Y también tiene cuidado de manera especial con las personas que han tenido pocas oportunidades de sobresalir en la vida. Dios tiene un lugar especial en su palabra para las viudas, los huérfanos, los esclavos y los extranjeros. Cuando Jesús estuvo en la tierra, en Mateo, por ejemplo, vemos que dice la Biblia: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el evangelio. El corazón de Dios siempre está también con el necesitado. ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué nosotros no hacer lo que Jesús nos ha enseñado? Así que, mis amados, los pobres no quedaron fuera del plan de Jesús. El pueblo de Dios hoy en día también debe hacer su parte. ¿Qué dice Jesús? Tuve hambre y me diste, tuve sed. ¿Y a quién se refiere? A los pobres, a los necesitados. En este semestre, y creo que a finales de febrero, pero en resumen, en este semestre, hermanos, tenemos varias actividades como iglesia. La iglesia va a ir a un asilo de ancianos a llevar comida, pero también algunos enseres que hay necesidad en estas personas que viven allí. En otro evento, también se va a ir allá abajo del puente donde pasan las personas necesitadas, a compartir alimento y otras cosas más, ropa. ¿Usted está dispuesto a participar? Sí. Y en otro evento también se van a ir a un orfanato de niños. Hay varios eventos. Y hay otro evento donde hemos de llevar comida a un hospital. Porque Dios está pensando en ellos. Y cuando en aquel día el Señor diga, tuve hambre, estuve enfermo y me visitaste, ahí vamos a aparecer tú y yo. Amados,
Por otro lado, el tercer inciso de esta sección, una relación justa con las instrucciones divinas, es el tema de esta sección. Una relación única con Dios. ¡Wow! Una relación ahora única con Dios. La instrucción de Dios es que el ser humano y sobre todo su pueblo tenga una relación única y especial con Dios. ¿Quieres leer conmigo, por favor, los versículos 13? ¿Qué dice, por favor? En tu Biblia, todo lo que... Y el nombre... ¡Wow! Todo lo que he dicho guardando, pero el nombre de otro Dios no lo mentéis, no lo pronunciéis. El nombre de otro Dios no pase por tus labios. Ahí en la pantalla está en otra versión, que dice, cumplan con todas las leyes. ¿Y qué dice? Ni siquiera. ¡Wow! Fue la instrucción de Dios a su pueblo. Pregunto, ¿será la misma instrucción para tú y yo hoy? Es la misma instrucción. En el capítulo 34 de Éxodo también, versículo 14 dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, celoso es Dios. Dios es celoso y no quiere compartir tu vida con otros dioses, con otras divinidades. Dios te creó a ti para Él solamente. Dios hizo al ser humano a su imagen y a su semejanza, lo capacitó para tener relación íntima con Él, una relación, una vida de comunión con Él. Y Dios dice que usted y yo estamos llamados para mantener una comunión o una relación íntima con Él. ¿Qué dice el versículo, hermano? No sé si está ahí Josué o no sabes. ¿Sí? Muy bien, ¿todos, Josué? Porque eres Dios santo y Dios celoso, no sufrirá nuestras rebeliones y nuestros pecados. Josué está hablando en el mismo contexto, que debemos guardarnos para Él. Y entonces dice el texto, porque Él es santo y celoso. ¿Usted tiene celos? El de Dios es celo santo y el de usted y mío es santo celos. Que es una gran diferencia, ¿no? Pero el de Dios es un celo santo para que tú y yo guardemos nuestras vidas solamente para Él. Y si vamos a la Biblia encontramos las instrucciones claras. La Biblia está llena de instrucciones claras que nuestra vida y nuestra adoración debe ser solamente para Él. Por ejemplo, Salmo 117, alabad a Jehová, dice el texto, naciones todas, dice dos cosas. Dice que la alabanza debe ser ¿a quién? A Jehová, alabad a Jehová. Es específico, es claro. No dice alabad a quien tú quieras, alabad a quien se te ocurra. Dice, alabad a Jehová. Y luego dice que todos, naciones todas y pueblos todos. Hermanos amados, Dios espera una relación que tengas tú y yo con Dios. Así que Dios, hermanos, nos creó a su imagen y a su semejanza. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, nos capacitó para vivir en comunión con Él. Pero después de la caída, el pecado afectó la relación de Dios con el hombre. Después del pecado, el hombre se apartó. Después del pecado, el hombre, en vez de buscar a Dios, el hombre huye de Dios. Y por eso vino Jesucristo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a hacer la obra de redención, de rescate, no para atraernos a Él y llevarnos a Dios. Porque el hombre en el pecado quedó separado de Dios.
Y Dios ahora hace la búsqueda por medio de Jesucristo, porque tu relación y mi relación con Él debe ser única y especial. Y así también fue para el pueblo de Israel. Por otro lado, mis amados, inciso D, una relación de celebrar, una relación de celebración, ¿sí? Dios dio una instrucción clara, y la instrucción es que debe haber celebración, el pueblo debe celebrar. Y vamos a leer la palabra del Señor, y en primer lugar vamos a leer, hermanos, entonces dice que habían 3 fiestas para celebrar. Bueno, habían otras fiestas, habían otras celebraciones. El pueblo no se reunía 3 veces al año nada más, habían otras celebraciones, pero habían 3 principales que por nada tenían que dejar pasar. Y eran 3 festividades. Versículo, inciso, la primera fiesta, hermanos, versículo 14 y 15. ¿Quieres leer conmigo? ¿Qué dice? Por favor, en tu Biblia. ¿Qué dice? Porque saliste de Egipto, y ninguno representará delante de mí con manos vacías. Ninguno se presentará, dice el Señor, con manos vacías. Entonces, hermanos, la primera fiesta es la fiesta de los panes sin levadura. Se conoce también como la fiesta de ¿qué? De la Pascua. La fiesta de la Pascua. Y ahí se sacrificaba un cordero limpio, sin mancha, y se comía, ¿no? Acompañado del pan sin levadura. ¿Qué representa eso? ¿De dónde nació esta fiesta? Pero eso quiere decir, hermanos, que Dios espera una relación de celebración de su pueblo con Él. Y esta fiesta, hermanos, de los panes sin levadura, ¿cuándo Israel comenzó a celebrar? ¿Se acuerdan? Primero, el pueblo de Israel estaba ¿en dónde esclavo? En Egipto. ¿Se acuerdan que leímos los primeros capítulos? Dios sacó con mano poderosa al pueblo de Israel. Los sacó de ahí, los liberó de Egipto y derrotó a sus enemigos en el mar. Y después Dios instituyó la Pascua. Dios instituyó esta fiesta. Entonces, mis amados, el celebrar esta fiesta recordaba que un día fueron esclavos, y recordaba que Dios los sacó de la esclavitud con mano poderosa. Les hacía recordar la gracia de Dios. Les recordaba el día que fueron salvos. Eso recordaba el celebrar la Pascua o los panes sin levadura. Así que, mis amados, ¿quién los redimió? ¿Quién los redimió? ¿Quién redimió al pueblo de Israel? Dios. Ellos no podían redimirse. Ellos no podían ser liberados. Era imposible salir del dominio egipcio. Así como tú y yo, si no hubiese sido la gracia de Jesús, no hubiésemos podido salir del dominio del pecado. Porque Jesús dice que el que hace pecado, esclavo es del pecado. El hombre por sí solo no puede salir, necesita a Jesús. Y Dios hizo ese acto de liberación. Y el pueblo de Israel, al participar o al celebrar la Pascua, recordaban la mano poderosa, la mano salvadora del Señor, y trayéndolos a la libertad. Así que, mis amados, y eso es lo mismo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Qué nos recuerda cuando celebramos, hermanos, la Santa Cena? Lo mismo. La segunda, ¿qué nos recuerda cuando celebramos la Semana Santa? Que el Cordero de Dios fue herido, Cristo Jesús, para que tú y yo fuésemos salvos. Entonces, amados, Dios lo ha hecho para que tengamos una relación con Él, una fiesta, una celebración. ¿Y saben qué dice Pedro?
Pedro dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra humana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, dice Pedro, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. La segunda fiesta, mis amados, que celebraba el pueblo para también tener un tiempo de celebración con Dios. ¿Cuál es? Versículo 16. En el versículo 16 se mencionan las últimas dos fiestas. ¿Qué dice? Vamos a leer la primera parte. Ahí estaba la fiesta. ¿Qué dice la primera parte del 16? También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo. Hasta ahí. Esa es la segunda fiesta, perdón. Entonces, hermanos, Dios instituyó también esta segunda fiesta para tener una relación de celebración entre el pueblo y Dios y su pueblo. Y esa fiesta, ¿cómo se llama? Está en la diapositiva. ¿Cómo se conocía también? No solamente la fiesta de los frutos, sino ¿cómo? La fiesta del Pentecostés. ¿Sí? Precisamente porque después de la Pascua, 50 días después, justamente en los 50 días, se celebraba esta fiesta, mis amados, la fiesta de los primeros frutos. El pueblo traía su fruto. Era el culto que el pueblo tenía en ese tiempo. Era su manera de adorar. Era la forma de celebrar el culto. ¿Y cómo creen ustedes que venían? Ahí venían cargando sus frutos. Ahí venían cargando sus primeras frutos de las cosechas. Si es higo, si era cebada, si era trigo, no sé, todos los frutos. ¿Cómo creen ustedes que venían? ¿Enojados? ¿Molestos? ¿Cómo creen ustedes que venían? Yo creo que tenían la misma actitud de usted y mi actitud cuando dice, hoy es domingo, mañana es domingo, nos vamos a preparar porque vamos a ir al culto, a celebrar el nombre del Señor, así con gozo. Esa es la actitud que usted y yo tenemos siempre. Ese debe ser. Y el pueblo de Israel, mis amados, celebraban. ¿Qué recordaban? Pregunto, ¿qué les recordaba al celebrar esto? Hermanos, ¿quién hace producir la tierra? Dios. Entonces el pueblo, hermanos, al participar, era una manera de agradecer a Dios. ¿Sí me explico? Cuando el pueblo celebraba esto, era una manera de agradecer a Dios por las cosechas. Y reconocían que Dios era el proveedor. Reconocían, era un acto de reconocimiento que Dios era el dador. ¿Sí o no? Usted y yo también tenemos algún acto de reconocimiento a Dios como proveedor y dador de todas las cosas. No escuché ninguno sí o amén. Debemos reconocer, debemos de tener un acto donde reconozcamos que Dios es proveedor y dador de todo lo que tenemos. Amados, entonces el pueblo respondía con gratitud. Ellos no se quedaban de manera indiferente ante Dios. Ellos ofrendaban sus primeros frutos a Dios. Ellos eran obedientes a Dios. Mis amados, Dios sigue siendo el dador y proveedor. Dios sigue mostrando su gracia y sus bondades para con todos nosotros. La pregunta es, ¿cómo es nuestra actitud? ¿Cómo celebramos nuestra relación con Él? La tercera razón o la tercera fiesta, mis amados, que Dios instituyó para el pueblo, para que el pueblo pudiese también tener una relación de celebración con Él, está en el mismo versículo 16, la segunda parte. Era la cosecha de la salida del año. ¿Qué dice la segunda parte del texto? Donde dice, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. ¿Saben qué fiesta era esa? Ahí está entre comillas. ¿Qué dice?
era la fiesta del tabernáculo, o también se conoce como la fiesta de las enramadas. ¿Sale? ¿Había escuchado eso usted? La fiesta de las enramadas. Muy bien. ¿Saben por qué? El pueblo en el desierto. ¿Cuántos años vivió el pueblo en el desierto? 40 años. ¿Y en dónde habitaban? ¿Levantaban casas de 2 pisos? ¿Cómo? ¿Cuál era su casa? Eran campañas, eran cabañas o eran enramadas, ¿sí? Eran enramadas. Y entonces, cada vez que celebraban esta fiesta, el pueblo traía o recordaba el tiempo en el desierto en que moraban bajo las enramadas, bajo esas cabañas, que un tiempo fueron peregrinos. Eso es una manera de recordar y de celebrar cómo Dios los sacó del desierto y los llevó a la tierra prometida, donde había abundancia de fruto y ahora ya vivían de manera estable. Así que, mis amados, cuando ellos celebraban, recordaban cómo pasaron por esa condición. Sin embargo, Dios nunca los dejó. Dios se mantuvo con ellos y ellos pasaron el desierto. Pero era una fiesta también de celebración, donde traían sus últimos frutos al Señor después de toda la cosecha. Amados, esa es la enseñanza de estos pasajes bíblicos, pero también nos enseña a ti y a mí que Dios nos creó seres capacitados para celebrar el nombre del Señor, para adorar al Señor. Y por último, mis amados, quiero que veamos el versículo 18 y 19. Tenían que presentar una ofrenda limpia a Jehová. Todos conmigo, el versículo 18 y 19, por favor. No ofrecerás Gracias, hermano. Dios está diciendo que el culto a Dios debe ser limpio, sin contaminación del mundo. Dios está diciendo a su pueblo, la manera de adorar a Él no tiene que ser imitaciones profanas. Y usted dirá, ¿pero por qué? Hermanos, es que en Egipto, y el pueblo de Israel conocía porque ellos estuvieron en Egipto. Y en Egipto, mis amados hermanos, hacían ritos supersticiosos. Eran ritos profanos, supersticiosos. Les leo lo que tengo aquí. Una prohibición contra las imitaciones de los ritos supersticiosos de los idólatras de Egipto, quienes al fin de la cosecha, escuchen, hervían un cabrito en la leche de su madre y luego esparcían el caldo como un hechizo mágico sobre sus jardines y sobre sus campos para hacerlos más productivos en la próxima estación. Eso hacían. Ellos dijeron, no, si hervimos el cabrito dentro de la leche de su madre y lo esparcimos por todo el campo, va a haber abundancia de cosecha. El pueblo, para adorar a Dios, no debe ver al mundo, no debe traer del mundo para presentárselo a Dios. Dios es único y Dios ha instituido en su palabra cómo debemos adorarlo a Él. Terminamos, mis amados. Entonces, el amor que protege. Vimos que la creación, la tierra, debe ser cuidada. Porque la tierra, la creación, gime deseando ser liberada de la esclavitud. No solamente tú y yo. Por otro lado, también vimos, hermanos,
que tenemos que cuidar de nuestros semejantes, los pobres, los necesitados, los extranjeros, los desvalidos, los que no pueden salir solos en esta vida y que necesitan una mano hermana, una mano amiga que les ayude a mitigar su hambre o su necesidad. Por otro lado, mis amados, vimos también que Dios nos ayuda y nos protege a que no seamos ingratos, que reconozcamos a un Dios providente, dador de todas las cosas. Y el pueblo de Israel lo debía de hacer con 3 fiestas. Usted y yo lo debemos de hacer diario, rendir nuestras vidas en adoración al Señor, por sus bondades, por sus misericordias, pero sobre todo, mis amados, por el amor de Dios en Cristo Jesús. La obra más grande es la gracia, la obra redentora de Jesucristo, que vino a buscarnos y a salvar porque usted y yo estábamos perdidos. El amor de Dios también nos protege y lo ha hecho a través de la obra redentora de su Hijo Jesucristo. A Él sea la gloria. Mis amados, que Dios nos ayude a vivir una relación de amor. Esa relación de amor que Dios tiene para con nosotros. Que el Señor nos bendiga.